Copeuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, y Universidad Central, 40 años formando personas, presentan Al Pan Pan. En el Mostrador Podcast, debate y conversación para comenzar tu mañana. Al Pan Pan, con Mirna Schindler. Entrevistas con los actores de hoy. El Mostrador, el poder de la independencia. ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Partimos un nuevo capítulo de Al Pan Pan aquí en el mostrador.cl en este viernes 6 de octubre, la antesala, ya sabemos, ¿no?, de un feriado largo. Y los temas, por cierto, del día y los que vamos a estar conversando, por un lado, tienen que ver con lo que ya les decíamos ayer, el rol que está jugando la comisión experta para ver el texto constitucional que emanó del Consejo Constitucional, pero fundamentalmente el movimiento que hay en los partidos políticos para darle viabilidad a este proyecto, teniendo tres ejes esenciales: Estado social y democrático de derecho, el tema de la libre elección y el derecho a la vida. Vamos a estar conversando de eso y también de la gira del presidente Gabriel Boric a China, que va a ocurrir justamente la próxima semana con el ex canciller Ignacio Walker a las 8:30, pero antes queremos entrar en otro tema extremadamente importante para el país y que tiene que ver con cómo ha ido consolidándose la presencia del narco en nuestro país. Cómo han ido generando, ¿no es cierto?, mayor control territorial, cómo acceden, ¿verdad?, a espacios que antes no eran, ¿no es cierto?, no estábamos acostumbrados además a tener este nivel de presencia, con cambios también en la manera de operar extremadamente violenta, con la llegada, ¿no?, de bandas también criminales de afuera, acceso a las armas, sicariato y más. ¿En qué situación estamos como país? ¿Cuáles son las alarmas que tenemos que prender absolutamente? Queremos conversar con el autor de un libro llamado Chile Narco: las historias desconocidas de la violenta irrupción del narcotráfico en el país, el periodista e investigador, escritor Jorge Molina, quien ya está con nosotros. Jorge, un agrado de tenerte. ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Cómo estás, Mirna? Mira, yo creo que antes de responder la pregunta, yo creo que es necesario recorrer un pequeño camino en esto, y que es un camino lingüístico, ¿no? Uh-huh. Solo para no ir tan lejos, pensemos del 89 hasta hoy, cómo en su momento la palabra narco era una cosa extraña, ¿no?, como que ocurría afuera, y el comportamiento social era muy ordenado porque venía producto de la dictadura militar y que de una u otra manera la transición la mantuvo, ¿no? Siempre esto ocurría en otras latitudes, no pasaba acá, nunca iba a pasar porque era un país lejano, teníamos mucho mar, mucha cordillera, entonces era fácil pillarlo, ¿no? Pero empezó a ocurrir de que esta palabra, narco, empezó a normalizarse y empezaron a cambiar los actores, y los actores se volvieron cada vez más violentos. Entonces ocurre que a partir de la palabra, que fue un poco mi hipótesis para el libro, para decir, ojo, esto no es solo que hayan aparecido, sino que lo que ocurrió es que la gente también se acostumbró, y se acostumbró lingüísticamente, y se acostumbraron las autoridades. Entonces la pregunta es, ¿qué tiene que hacer la autoridad hoy? Yo creo que, o sea, hay que golpear muy duro y hay que encerrar a los más malos de los más malos. Yo creo que no queda otra solución, como ha ocurrido en otros países igual, porque el fenómeno hoy día básicamente creció desde el 2019 en adelante de manera monstruosa, fundamentalmente con el Tren de Aragua. O sea, el Tren de Aragua vino a cambiar todos y cada uno de los códigos de la delincuencia organizada. No es que los demás fueran niños de pecho ni bueno, pero aquí la policía y la fiscalía no estaba acostumbrada a ver gente enterrada viva, decapitada viva, que le cortaban los dedos, ¿no? Secuestro, extorsión, que si bien es cierto ha ocurrido y ocurre con otras nacionalidades también, no llega al nivel de brutalidad que llega el Tren de Aragua. Entonces, el momento en el que está el país es clave. Se han hecho leyes para mejorar la ley de comiso, la ley de crimen organizado, vienen mejoras en ese sentido, pero la verdad es que es bien tarde, ¿eh? Es tardío. Bien.
Jorge, quiero solamente agregar que tú eres también colaborador del Mostrador, para que quede súper claro que nosotros tenemos contigo también una alianza ahí y tenemos el privilegio, ¿no es cierto?, de contar con tus investigaciones. Jorge, entremos entonces en materia, ¿cómo partió? A ver, ¿en qué minuto se comienza a consolidar la presencia del narco en Chile? ¿Sabes por qué? Porque me acordaba ¿te acuerdas que en los 90 siempre se decía, no, nosotros somos solamente somos el paso, ¿no es cierto? No, aquí no se hace, no están los principales carteles, por cierto, de la droga. Es simplemente un lugar de paso. Eso cambió hace mucho rato. ¿En qué minuto empezó a cambiar? Dame 30 segundos porque si no esto va a seguir sonando y yo quiero... Pero por favor, así nomás tiene que ser. Mira, esto es bien particular porque investigando para el libro me encontré con que los narcos chilenos se adelantaron 40 años a los colombianos llevando droga en aviones. ¿Cómo es eso? Así, en avioneta, saliendo desde Colombia, llegando a Miami y de Miami a Nueva York. Es una cosa así insólita. Yo cuando lo leí, estos son artículos académicos que, producto de las becas, fueron a Estados Unidos y lograron encontrar recortes de diarios, o más bien aquellos diarios de la década 50, 60, y las revistas también. Y los chilenos sencillamente eran nada, o sea, lo mejor que había como narcotraficante. Pero no era el narcotraficante de hoy, ¿no? El tipo no andaba con un AK, trataban de que la historia fuese un negocio, porque el narco es un negocio, ¿no? O sea, como cualquier otro, que tiene ciertas características, pero quien realiza el narcotráfico lo hace como un negocio. Bueno, para contarte, entonces, ¿qué ocurrió? Que, claro, durante la dictadura sí se traficaba droga, pero no es lo que pasó después. Así que esto es muy importante entenderlo cuando yo te decía que hay aquí una palabra, esta palabra encierra cosas como el cártel de Cali, principio de los 90, y el de Medellín, cuando todavía Pablo Escobar estaba vivo. Estos caballeros pasaban por aquí, tupí y parejo. Tenemos a Massa, tenemos al Cabro Carrera, que hay una escena allí, que la escribe una colega, yo creo que está en el libro. El Cabro Carrera sale de la dirección de investigaciones y se encuentra con el jefe antinarcótico, que lo está investigando. Y se lo encuentra en la central de investigaciones, aquí en el centro de Santiago. Y lo mira y le dice, oiga, ya, pero no es que usted sabe que yo hago todo afuera, si aquí yo no hago nada, si este es mi país. Y se va. Esa era la dinámica que había aquí. Y pasa el Señor de los Cielos, contrata a abogados de mucho renombre, abogados de la derecha, y muchos no sabían quién era derechamente, pero el tipo se arranca de aquí, todo el mundo lo buscaba. Entonces, este era el Chile de los 90, pero estos narcos, el Perilla, por ejemplo, empezaron a quedar como piezas de museo. Entonces ocurre, a partir del año 2000 aproximadamente, el mundo ya sufre un giro tecnológico mucho más grande que el del 89 al 2000, y hay un paso agigantado en las tecnologías, pero además la generación nueva de los narcos entienden que ellos son el ratón, y el ratón es siempre más rápido que el gato. El ratón no tiene que respetar el Estado de Derecho, entonces empieza la narcocreatividad. ¿En qué quiere esconder usted la droga? Biblia, plátano, preservativo. O sea, la idea de poder traficar es infinita. Hablaba con un policía español que me contaba que tenían un container y miraban el container y sabían que estaba la cocaína. O sea, el dato que tenían estaba la cocaína. Pero pasaba el perro y nada. Y habían bananas. Y miraban, tocaban, ¿no? Hacían todo lo que se hace para encontrar un alijo de droga. Y de pronto a alguien se le ocurre, ¿no?, abrir el plátano. Y la cocaína estaba adentro del plátano. No te puedo creer. Entonces, ¿cómo lo hicieron? ¿Cómo lo hicieron? Estrujaron todo lo que había dentro chuparon todo lo que había dentro del plátano y después le echaron toda la cocaína. Y le echaron algo
taparon y no había cómo oler la cocaína porque le echaron el plátano estaba perfecto. Perfecto, y no era una mano, sino que eran cajas y cajas y cajas. No lo puedo creer, imagínate, ¿ya? Entonces, el tema de la narcocreatividad aquí siempre va mucho más rápido y yo siento que el país en particular siempre fue mucho más lento y nadie tomó nunca muy en serio cómo iba a aumentar el crimen organizado en Chile, salvo, por cierto, los agoreros de siempre. Que los agoreros siempre están, oiga, hay que tener cuidado con esto, están entrando por acá, pero finalmente era como, no sé, las leyes se demoran tanto. Mira, solo para darte un detalle, la ley de lavado de dinero demoró más de 20 años en ser modificada desde que se dictó en 2003. Entonces, tú tenés que, las autoridades siempre van atrás, nunca hacen una legislación que vaya, ¿cómo decirlo?, que vaya con el tejo pasado, ¿no? Pero aún así, hay que decirlo también, en el libro hay historias, por ejemplo, cómo pillan a los enviados del cártel de Sinaloa, que es impresionante, o sea, es impresionante. Hay un agente encubierto que se pasa 400 días infiltrado con los tipos, para todo, se hace amigo de él. El tipo pisa Chile, así, entra y ya está infiltrado. Impresionante. Jorge, pero claro, pero es que en tu libro tú dices cosas que son súper, yo creo que son aterradoras. Tú dices que en Chile ya están operando los mexicanos de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación. Hablas también de los chinos. A ver, cuéntame, ¿estamos hablando que ya están en Chile estas organizaciones, además del Tren de Aragua, que ya lo vamos a comentar en detalle? Sí, mira, lo que pasa es que aquí hay dos operaciones grandes, una Jalisco Nueva Generación y otra Sinaloa, que ambas ocurrieron en Iquique. Ahí hay uno a punto del juicio oral y otros ya condenados, ¿ya? Pero lo que está ocurriendo hoy es que los mexicanos que están más ligados al cartel Jalisco Nueva Generación comprendieron que poner una oficina acá o mandar emisarios ya no tiene mucho sentido porque ya los pillaron. Entonces, ¿qué están haciendo? Están trabajando desde los puertos de Manzanillo y Lázaro Cárdenas, que son dos de los más grandes de México, que la verdad es que son monstruosamente grandes, y desde allá mandan marihuana. Entonces, desde aquí, los chilenos han empezado a operar con ellos. Entonces ya tienen droga, entre comillas, fiada, ¿no? Porque en general, me contaban algunos fiscales de la Sur en su oportunidad, de que la droga se paga una vez que se vendió, ¿no? No siempre tiene que ser así, pero hay ahí y mandan toneladas y toneladas y toneladas y toneladas, y algunas las pillan, otras no, pero piensa en este dato, porque este dato es el aterrador, ¿no? El dato así como de cómo puede llegar a ser esto. Si en el mundo hay 500 millones de containers dando vueltas y solo se fiscaliza el 2%, entonces quiere decir que la cantidad de droga que pasa entonces es monstruosa. No tiene mucho más explicación. Entonces, estos mexicanos lo que están haciendo hoy día es tratar de no poner bases acá, o a lo mejor enviar uno que otro emisario, pero la verdad es que es un problema para ellos, hasta ahora, ¿ya? O sea, tienen su propia guerra allá. Y los chinos, que ese es un caso particular, ¿eh? Porque esto partió con la interceptación a un narcotraficante mediano de La Pintana, y de pronto apareció una persona hablando con él que tenía acento chino. O sea, oriental, más bien, más que chino, oriental. Porque podría haber sido también podría haber sido japonés o coreano, ¿no? Exacto. Y todos quedaron, pero, a ver, ¿y de qué están hablando? O sea, la gente que estaba en la escucha, hubo un poco de risa también, porque igual era como, bueno, vamos a ponerle Operación Guantán a esto, ¿no? Porque nunca habían visto a un chino, ¿cierto?, relacionado con narcotraficantes. Y entonces, ¿qué es lo que hacen? Le intervienen el teléfono. Y al intervenirle el teléfono, empiezan a encontrar a una red de vendedores de marihuana, pero sobre todo ellos plantaban. Y plantaban marihuana premium. Y no eran solo ellos, la red era bastante grande. No eran 2.000, pero el tema es, cuando tú tienes
personas que se dedican al narco, en particular los chinos, es bien difícil pillarlos, porque son súper reservados. No los vaya a ver andando en una camioneta Hammer con 8 mujeres llenas de oro y con el mejor equipo de música. No. Tienen familia, son ordenados. Entonces lo que ocurrió allí, cuando detectaron a este primer miembro de la banda Bang de Fujian, es que nadie quería traducir. No había tampoco quien lo tradujera, y la gente que sabía más o menos no quería verse involucrada con esta mafia. Entonces, para que nuevamente te des cuenta cómo de pronto el país está con pantalones cortos en algunas cosas, el Ministerio Público Sur tuvo que ir a tocarle la puerta al Ministerio del Interior, ¿ya? Para que le dieran plata, porque sencillamente las lucas no alcanzaban, y poder mandarlo a España, porque allá están los policías que saben más de esto, porque allá esa es una de las bases importantes de la banda Bang de Fujian, que, ojo, se dedica a la trata, se dedica a la extorsión y se dedica a la plantación de marihuana premium. O sea, en España han hecho una serie de operaciones, pero la verdad es que, bueno, se sacan a uno, llega a otro. Son varios millones de personas, entonces como... Mira, es que quiero abordar dos temas. Uno que tiene que ver, por supuesto, cómo logran lavar dinero en Chile, uno, que es muy importante, y como siempre han dicho los abogados expertos y los expertos en materia de crimen organizado, Francisco Cox siempre dice que hay que apuntar dentro de la cadena y el eslabón final, ¿no es cierto? Hay que seguir la ruta del dinero, que es la manera correcta, ¿no? Y a veces, y quiero preguntarte respecto de esa posición en términos de si es que efectivamente estamos haciendo lo correcto en Chile para alcanzar ese, ¿no? El eslabón final. Mira, si tú me lo preguntas, sí, falta un sitio web, en el fondo, donde estén todos los destinatarios finales del dinero. Es un proyecto de ley que está allí, ¿ya? Porque en el fondo eso es lo que le falta a la unidad de análisis de inteligencia financiera, que es muy pequeña, ¿no? O sea, yo diría que en el caso de la UAF no es falta de cariño, sino que es más bien falta gente, es muy poca gente. Es muy poca gente. En 4 años van a tener un poco más de 100 millones de personas más de 100 personas versus el alza, ¿cierto?, del crimen organizado. Entonces, cuando tú sigues el dinero, sí, puedes seguir el dinero. El problema está en que hoy día tú tienes 2 grandes problemas. La creación de las empresas en un día, las famosas SPA, y el Bitcoin. Y ahí, eso es, o sea, las autoridades se agarran la cabeza con las SPA, porque vamos, Mirna y Jorge, crean una empresa y no tengo ni siquiera que inscribirle en el diario oficial, y empecé a trabajar con esa empresa para hacer desde A hasta Z, dependiendo de el giro que yo le quiera dar a esa compañía. O sea, es tan sencillo. Y por otro, no todos los bancos actúan con la celeridad que debieran. O sea, en distintas investigaciones, en distintas carpetas de investigación que tuve yo, me di cuenta que los, entre comillas, testaferros, eso ya no se usa, pero para entenderlo así, todos tenían cuentas corrientes, depósitos a plazo, cuentas de ahorro. Pero en la unidad de análisis financiero no logra ver eso. Es que lo que ocurre es que este es un tema un poco más complejo, pero es que imagínate que alguien recibe todos los días 300.000 pesos en la cuenta. ¿Es una señal de alerta? Tú dirías, ¿para qué? ¿300 lucas? O sea, va a estar lavando 300.000 pesos. No, a lo mejor tiene un negocio. Entonces, o todos los días 60.000 pesos en distintos horarios, que puede ser, en el caso que te estoy hablando, una crónica que publicamos en El Mostrador sobre un par de víctimas de 14 y 15 años que se arrancaron de un par de bandas venezolanas, que no era el Tren de Aragua en este caso. Y entonces la pregunta es, ¿dónde está la alerta? ¿Qué me dice a mí que esta persona, que es colombiana, chilena, venezolana, peruana, rusa, da lo mismo, está lavando dinero?
Y eso es un tema de día a día. No es que yo te diga, oh, hoy día lo vamos a mejorar, no. ¿Por qué? Porque tal como yo te comentaba de dónde guardar la droga, a los tipos se les ocurren muchas maneras de lavar el dinero. Y tú dices que al hacerlo así, muchas cuentas corrientes repartidas, ¿no es cierto?, con depósitos de 60.000 o 300.000 diarios, ¿crees tú que pueden burlar mejor los controles? Claro, sí. Eso es. Pero ahí donde está el aprendizaje. Ahí donde está el aprendizaje WAF bancos. Exacto. Porque el daño reputacional a un banco que no hizo nada, imaginémonos vamos a poner un ejemplo, imagínate el niño Guerrero vivía en Chile y el líder del Tren de Aragua. Imagínate que el tipo tenía cuenta corriente y nunca se dieron cuenta que tenía plata, que tenía depósito a plazo, y el daño reputacional para un banco es monstruoso. Entonces, lo que están haciendo es tratar de no hacerlo, pero con distintas fuentes que yo he consultado en la UAF, en el mundo financiero, y de las personas que hacen el compliance para empresas y crean los sistemas, a los mecanismos de prevención del delito, la verdad es que uno escucha mucha más crítica que bonanza, ¿no?, al actuar del área de la banca, fundamentalmente. Bueno, aquí hay dos temas que no quiero dejar pasar. Hay un tema con una jueza que quiero que me lo cuentes, pero antes, para cerrar el tema del Tren de Aragua, que tiene muchas particularidades, ¿no? Y que por supuesto ya pasamos a otro nivel. O sea, hoy día ya no estamos en el cabro Carrera es un niñito de pecho al lado del Tren de Aragua. ¿Cómo es que primero, ¿por qué le interesa Chile al Tren de Aragua? ¿Por qué? Este es un centro de operaciones también. Y respecto también de las formas de operar, ¿por qué son tan sanguinarios? Y las amenazas a fiscales. Ahí te hago un conjunto de preguntas respecto de esta organización criminal. Mira, el Tren de Aragua es una organización que no es que no se conociera en Chile, pero se conocía más bien en términos académicos, ¿no? Como se conoce la Organización Rusa u otras, ¿no? Pero llegó a Chile en 2019 con Estrella, fundamentalmente. Él es el hombre, ¿no? Y de allí empiezan a armar una red. Pero, mira, esto que te voy a decir está en algunos informes de la Agencia Nacional de Inteligencia, ¿eh? Pero aquí ocurrieron dos cosas que son paralelas y que cuadran con la llegada y el aumento de los criminales del Tren de Aragua en Chile, ¿ya? Uno de ellos es que efectivamente fueron bajando a Colombia, donde tienen una guerra muy ruda con los colombianos. Los colombianos son tan malos como ellos en el narco, así que la cosa ahí se ha dado es una guerra a muerte, ¿no? Después en Ecuador y en Perú. Y en Perú también porque es un lugar bien estratégico, al igual que Colombia, recuerda que, y también en Bolivia, porque el Tren de Aragua no es una banda narco, no es, la cocaína la manejan los colombianos, ellos manejan la cocaína en Chile, y Perú y Bolivia en menor medida, pero entre los fiscales que llevan temas de narcotráfico, quien maneja la cocaína son los colombianos, no hay otro. Los otros en menor medida, pero quienes saben del negocio son los colombianos. Y en cambio el Tren de Aragua es una organización que comete una multiplicidad de delitos. O sea, si le toca traficar droga, ok, perfecto. Si traficamos armas, obviamente nos da plata, pero también la usamos para nosotros. Prostitución, lavamos plata, vendemos autos, no sé, todo lo que se mueva. Pero en general están armas, drogas en menor medida, pero sobre todo los temas de prostitución y en algunos casos con menores de edad, pero con el Tren de Aragua no, ya yo con otras bandas que están operando en Santiago. Pero ¿por qué son tan, y por qué, ya, y todo esto que tú decías, ¿no es cierto?, nos trajeron, una cantidad de delitos que no habíamos visto nunca, como enterrar personas vivas, pues, Jorge, si ya estamos hablando de cuestiones salvajes. ¿Cuál es el tema? ¿Quiénes están detrás y por qué ese nivel de violencia? ¿Es una manera de advertir, de infundir terror, obvio? Sí, pero lo que pasa es que si pensamos qué ocurre en Colombia ocurre tú mismo, ¿eh? Entre el mundo narco, picar, cortarlo, enterrarlo vivo, es muy normal, no es una cosa nueva. Ellos, lo que pasa es que vinieron a hacerlo aquí.
Si ese es el gran problema. Y entonces tú matas a uno, sacas a uno y va a venir otro igual. Entonces, el gran tema que tenemos hoy es por qué llegaron. Y en algunos ¿por qué llegaron? Yo leí, por ejemplo, bueno, Chile estaba mejor económicamente, esto es parte de la diáspora, ¿no? Es parte de la diáspora venezolana. Pero hubo dos elementos. Uno, el puente que une Colombia con Venezuela, cuando hubo un casi golpe donde fue el presidente Piñera, ¿no? Con Guaidó y el presidente de Colombia. Ahí, al interior del gobierno venezolano, surgió, diría yo, la inquina declarada, ¿no? Y después, aparte de eso, bueno, viene el estallido, ¿no? Hay ahí una historia en el estallido que espero publicarla pronto. El 17 de octubre, cuando comienza el estallido social, el ejército presenta un informe al presidente Piñera, donde decían que aquí había no sé cuántos guerrilleros venezolanos, ¿no? Y obviamente la moneda le dio con eso, la derecha en general le dio con eso, y ahí también hay un punto que hace, esto por llamarlo de alguna manera, abrir un poco más la frontera en Venezuela. Pero por otro lado, porque este es un conjunto de cosas, no es como pasó A, pasó B, no, es un conjunto más complejo, porque hay un sitio, yo lo cito en un estudio que hizo un sitio muy bueno que se llama Inside Crime, que está dedicado a los temas de investigación de crimen organizado en América Latina, donde la hipótesis de ello, y que a mí me permite cerrar, por así decirlo, o englobar mejor el fenómeno del crimen organizado acá, es que el Estado de Venezuela se convirtió en un Estado híbrido y en algún momento tuvo que negociar con la criminalidad para mantener el orden. Y eso significa de todo. Coima, eso significa mantenerme el orden, aplícame las políticas públicas, y particularmente en la zona donde opera el Tren de Aragua, tenían incluso ONGs que se relacionaban con el gobierno. Entonces llega este momento y el Estado no tenía tampoco cómo mantener una relación policial abierta, ¿ya? Con las autoridades venezolanas. Entonces, mira lo que son las cosas. Todo lo que demoró el nuevo embajador en tratar de generar confianza con Maduro. Todo el tiempo. ¿Por qué? Porque no podíais mandar a nadie que no tuviera el peso político relativo, al igual que Maduro. O sea, convencerlo. Tenemos la crema abajo, ayúdanos. O sea, vamos bien. Y de pronto se destruye en esta cárcel, pero obviamente Niño Guerrero se va. Se arrancan otros adláteres. Pillaron uno, lo publicamos acá en El Mostrador, en Estados Unidos. Pero aquí han venido tipos peso pesados de la organización. Y ojo, perdona que te interrumpa, Jorge, y que han ingresado de manera regular. O sea, es que esto es lo más impresionante. O sea, todo el mundo creería, no, se ingresaron por un paso no habilitado. No, entraron con papeles, entraron limpios. Si eso es lo que lo hace más grave todavía. Porque si tú no tienes un buen vínculo imaginemos, Argentina, Perú, Bolivia, Colombia, bueno, puede pasar cualquiera. Si no está en Interpol. Es que ese es el punto. Oye, Jorge, se nos va acabando el tiempo. Yo voy a dejarlo, ¿sabéis que no vamos a alcanzar a conversar de este tema, pero lo voy a dejar como un gancho para que lean tu libro, porque tú hablas de cómo una jueza intercedió para favorecer a su hijo narco, que es un capítulo de tu libro que es tremendo. Lamentablemente, yo no sé si te puedes lanzar solo un titular porque tengo esperando el siguiente entrevistado. Sí, cortito, mira. Si bien es cierto, es una noticia que salió y se conoce. La gracia que tiene el capítulo es cómo la pillaron. Cómo la fiscal y la PDI empezaron a armar un verdadero hilvanado, muy fino, hasta que la pillaron. Es un detalle. Imagínate que querían intervenirle el teléfono y necesitaban autorización judicial. Y entonces, ¿a quién le van a pedir la autorización judicial? ¿A los colegas? Entonces, quedan ahí. Pues entonces, ellos van y encuentran a una persona y esa persona dice ya,
ok, vamos. Pero pero todo fue así, no sé, la historia es muy entretenida. Impresionante. No, y ella, tú dices en el libro, fue condenada, pregunta, ¿salió del Poder Judicial, lo más importante? Yo hasta donde entiendo, sí. Ya. Entiendo, sí. Tú las nombras a ella con nombre y apellido, ¿no? Sí, no, sí, está ahí todo. ¿Quién es? Para Hay saber. Ya no me acuerdo ahora si llama. No importa, pero era jueza ¿de dónde? ¿De qué parte de Chile? No, de Coyhaique. De Coyhaique. Muy importante. Es que te lo digo todo esto porque. Hay una escena, Sí. porque cuando termina la investigación y se presenta la querella de capítulo y ella se va, la suspenden, ¿cierto? Termina todo esto, un trabajo muy tensionante para la fiscal, y la fiscal se va a comprar ropa, así, de verdad, se va a cortar el pelo y se va a comprar ropa. ¿Tú dices la fiscal o la jueza? O la fiscal, después de terminar esto, la fiscal de Coyhaique, que la siguió y logró que la formalizaran. Perfecto. Y finalmente la condenaran. Entonces después de que termina esto, se va a cortar el pelo, se va a comprar ropa y ya entra a una tienda. Entonces cuando entra a una tienda, bueno, ella vio que dos mujeres estaban hablando del caso, ¿no? Lo que le importó se probó la ropa, y cuando salió, una de ellas le dice, usted es la fiscal. Qué bueno, qué bueno. Era pueblo chico, infierno grande, y todo el mundo sabía. Ese era el tema. Todo el mundo sabía. No era de ahora, no. Era una cosa que había pasado por lo menos 5 o 6 años seguidos y nadie hacía nada. Tremenda historia, como muchas historias que están en este libro. Jorge, es un agrado haber conversado contigo para que nos des esta dimensión, ¿no es cierto?, de lo que implica el narcotráfico hoy en nuestro país. Gracias por estar con nosotros esta mañana y que tengas un súper buen día y un buen fin de semana. Tú también, igual a todos, que estén muy bien. Cuídate mucho. Gracias. Saludamos hasta ahora a nuestros auspiciadores. Copeuchi Inversiones te ayuda a cumplir tus metas desde 1.500 pesos y con la comisión que se acomoda a tu bolsillo. 100% digital, fácil de usar, te acompaña y con el completo control de tus fondos. Copeuchi Inversiones, copeuch.cl, el sitio donde todos pueden invertir. Y Universidad Central, 40 años formando personas. Ven a vivir la experiencia USEN. Para los que buscan avanzar, posgrados USEN, acreditada y adscrita a gratuidad. Conoce más en posgradosusen.cl. Nos vamos al corte y al regreso. Todo lo que hay que saber sobre la gira a China, el momento que está viviendo el Consejo Constitucional a partir de la entrega del borrador, que va a ser revisado por el comité de expertos. ¿Se salva o no se salva el proceso? Eso y más con el ex canciller Ignacio Walker. Ya regresamos. En instantes, una nueva entrevista en Al Pan Pan con Mirna Schindler por El Mostrador Vodka.